Ven, sígueme, una charla entre amigos, el podcast donde exploramos el amor de Jesucristo y su impacto en nuestras vidas. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Ven, sígueme, una charla entre amigos. Yo soy Adriana. Yo soy Reina. Y vamos a empezar en esta semana con alguien que me gusta mucho, Rey Benjamín. Creo que si hay algunas palabras icónicas y muchos discursos han sido basados en un discurso, es en el discurso del Rey Benjamín, ¿verdad? Tenemos citas y citas y citas del Rey Benjamín, y creo que hay algo que caracteriza a este rey, es su amor, su humildad, esta manera en la que nos hace comprender cómo servir a otros, no importa en la posición en la que estemos. Desde que Sí. empieza con el hijos míos, a ver, es un rey. Y estamos hablando que los reyes normalmente tienen cierta jerarquía y son importantes y están vistos como en un nivel diferente. Este rey les dice, hijos míos, a quienes habla, a su pueblo, los ama de verdad, y en todas sus palabras podemos ver ese gran amor que él tiene. Yo no quisiera pensar, y de hecho no lo creo, que en sus palabras haya como un reproche, ¿no? Cuando les está hablando y hagan esto y tengan cuidado con esto. No hay un reproche, es realmente una posición de esto es lo que yo sé, se los quiero compartir con todo mi amor y quiero que ustedes sientan lo mismo, que ustedes puedan sentir esto para que sean impelidos a actuar de acuerdo a lo que les haga sentir el espíritu. Y es por eso que me gusta muchísimo el Rey Benjamín. Y hay algo muy particular que hacen, que dice, e hizo que fueran instruidos en todo el idioma de sus padres, a fin de que así llegaran a ser hombres de entendimiento. Vamos a pensar en este principio de que sean instruidos en el idioma de sus padres. Estamos hablando de un idioma que a lo mejor en esta tierra ya empezaba a disolverse y empezaban a haber otras variantes, pero hizo que aprendieran el idioma de sus padres para que pudieran comprender las escrituras, para que pudieran seguir con los anales, ¿verdad? Para que fueran hombres de entendimiento. Y voy a leer el 4, dice, porque no habría sido posible que nuestro padre Leí hubiese recordado todas estas cosas para haberlas enseñado a sus hijos, de no haber sido por la ayuda de estas planchas. Y voy a unir estas dos ideas. Se les enseñó el idioma, Leí, escribió y les pidió a todos que siguieran escribiendo. Hay dos cosas importantes aquí. ¿Qué enseñanzas queremos instruir a nuestros hijos, a los que nos rodean, para los que tenemos influencia, para que ellos sientan que le hemos enseñado nuestro idioma? ¿Qué idioma? Y no estoy hablando de un idioma como el español, el inglés. Estoy hablando de este idioma del amor, este idioma de cómo comprender a Dios, este idioma de cómo entender el espíritu, para que lleguen a ser hombres de entendimiento, para que puedan ellos por sí mismos ser personas de entendimiento. Entonces, ser esta persona de entendimiento para mí es alguien que recibe, que cuestiona, que busca las respuestas por sí mismos. Enseñarles a ir en busca de sus propias respuestas. Hay algo que yo siempre se los he dicho a mis hijos, desde que son muy chiquitos. Les digo, yo no quiero que me crean. No me crean nada de lo que yo les digo. Quiero que ustedes pregunten y que sepan por ustedes mismos. Esto es lo que yo creo. Y yo lo sé porque yo he preguntado y yo he recibido respuesta de que esto es verdad. Pero yo les pido, por favor, que no me crean. Y esto para desafiarles a buscar su propio conocimiento y que no sientan que es algo obligado porque viene de mí, que tienen que seguirlo y no se sienta como este peso en la espalda porque mis papás creen en esto, yo tengo que creer, y eliminar este deber y en lugar transferirlo a un querer. Yo quiero que ellos quieran. Y luego les decía yo que vamos a unirlo con la otra idea dice que no había sido posible que nuestro padre Leí hubiera recordado todas estas cosas. Me hace pensar en estas veces en las que hemos recibido alguna impresión y quizás no hemos actuado de acuerdo a esta impresión de manera inmediata. Y me ocupo con la vida y ya no hago nada. ¿Le escribo? ¿Hago algo para recordarme de esa impresión que recibí? Y podemos ir perdiendo joyas de impresiones así, de esa manera. Y esto, cuando lo leí, cuando hice mis notas, dije, tengo que ser más
ávida en escribir mis impresiones, quiero ser más ávida, ¿no? Ujú. O bien, ¿cuántas veces hemos vivido una experiencia maravillosa y no la escribimos y pensamos que siempre la vamos a recordar? Yo tengo un diario, sí, un diario, que empecé a escribir con cada uno de mis hijos desde que estaba embarazada, ¿no? Escribiendo mis pensamientos, lo que sentía, la felicidad que me daba saber que estaba embarazada y después cada vez que iban creciendo, bueno, conforme han ido creciendo, seguí escribiendo, ah, ya hiciste esto, hablaste, hiciste, Qué bonito. brincaste, todo ese tipo de cosas. Y de cuando en cuando compartiendo mi testimonio con ellos en esos libros. Y me encanta que cuando regreso a leerlos, me doy cuenta que se me habían olvidado muchas cosas. Y agradezco Ujú. haberlas escrito, porque de no haberlas escrito, ya no me acordaría. Sí. Y esta es una instrucción que se nos ha dado mucho y siempre, y creo que más se nos da cuando estamos en mujeres jóvenes y hombres jóvenes de llevar un diario. Este es un gran ejemplo. Leí y todos los que le siguieron son un gran ejemplo de lo que es llevar un diario para que podamos enseñar a nuestros hijos. Porque de no haber sido por la ayuda de estas planchas, se hubieran desviado, no hubieran sido instruidos. De no haberles instruido en el idioma de los egipcios, de no haberlos instruido en el idioma del amor de Dios, de no haberlos instruido. Pongamos esos idiomas ahí, qué cosas les queremos enseñar, cómo se los queremos enseñar y cómo queremos dejar registro de estas cosas que hemos aprendido a lo largo del tiempo para que también a ellos se les pueda facilitar y a nosotros mismos cuando estemos flaqueando nuestro testimonio que podamos regresar a estas cosas que hemos escrito y ojalá el Padre pueda tocar otra vez nuestro corazón y hacernos sentir nuevamente su amor. Y verdaderamente, aquí Mormón escogió estas palabras del rey Benjamín de una manera bastante inspirada y me gusta cómo nos vuelve a llevar a este mismo concepto. En el 5 dice, para que nosotros pudiéramos leer y entender acerca de sus misterios y siempre tener sus mandamientos ante nuestros ojos, porque si no, nuestros padres hubieran degenerado en la incredulidad. Ujú. Se han preservado las cosas para que podamos leer y entender. Hay muchas cosas que podemos leer las escrituras, podemos leer los discursos de las conferencias, podemos escuchar, hay muchas cosas buenas. Y comentaba yo hace ratito de cómo podemos enseñarles a nuestros hijos a leer espiritualmente. ¿Qué enseñanza podemos dejarles de cómo escuchar la voz del Espíritu? De cómo acercarnos al Padre Celestial, de cómo sentir su amor, de estos recordatorios de eso es el amor de Dios. Con estas actitudes, esto es lo que Dios quiere a nosotros aceptar, a nosotros ser humildes al pedir perdón, enseñarles esto es como nos acercamos al Señor. Hay tantas actitudes, hay tantas cosas que podemos hacer más que solamente leer las escrituras con ellos todas las noches. Además de eso, enseñarles a escuchar esa voz, enseñarles a través de nuestros actos cómo pueden no perderse en la incredulidad y entonces que tenga un sentido lo que leen con lo que ven. Ujú. Sí, sí, sí. Y amiga, creo que todo lo que tú has estado diciendo es lo que el rey Benjamín les dice también en el versículo 7, porque tú hablas acerca de cómo tus hijos los invitas a que ellos busquen su propio testimonio, de cómo escribes las cosas para poder recordar los momentos especiales, los momentos que te han hecho crecer. Y eso es lo que nos está invitando el rey Benjamín a hacer. Dice, acuérdense de escudriñar las escrituras diligentemente, de escudriñar estos registros constantemente. Escudriñar es una palabra grande, una palabra que no ocupamos afuera de lo que son las cosas de la iglesia, pero Ujú, significa examinar, inquirir, averiguar. En inglés la palabra que ocupan es buscar. Entonces, buscar cuidadosamente, con agilidad, con prisa, con cuidado, las escrituras, que es lo que significa ser diligente. ¿Por qué lo queremos hacer? Dice, porque a medida que conozcas estas cosas, a medida que tú adquieras tu propio testimonio, a medida que tú entiendas los misterios del Señor, vas a querer guardar los mandamientos. Entonces vas a poder prosperar en la tierra. Vas a poder recibir esas promesas que Dios le hizo a tus padres. Entonces, claro que vamos a querer enseñarle a nuestros hijos a escudriñar, a buscar en las cosas para que nosotros podamos recibir estas
bendiciones, esta prosperidad en la tierra. Y después vamos a hablar un poco más acerca de eso. En el siguiente capítulo vamos a hablar acerca de esta escritura que es de mis favoritas, donde el rey Benjamín les promete que va a haber prosperidad en la tierra, en las cosas temporales. Y para ellos, otra vez, eso significaba ganar en las guerras. No, Sí, pero para nosotros, ¿qué significa? ¿Qué guerras son las que estamos peleando en nuestros días? ¿O qué son esas cosas en las que podemos encontrar prosperidad? Y si vamos más adelantito en el versículo 11, habla acerca de que están todos estos pueblos que son diferentes, ¿no? Ya no lo va a llamar más por el nombre de su pueblo, sino va a agarrar un nombre que los puede encapsular a todos y no escogió un nombre como Nefitas, que es descendientes de Nefi, no, 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 sino está más basado en este como determinación que tiene la gente o este compromiso que tienen de seguir a Cristo. Y de hecho en Mosías 5:8 encontramos que este nombre que se les dio es el nombre de Cristo. Y cuando nosotros nos bautizamos, de hecho, es lo mismo que nosotros aceptamos hacer, entrar a este grupo de cristianos, este grupo de santos, grupo de personas que aceptan tomar sobre sí el nombre de Cristo, actuar como Jesucristo quisiera que lo hiciéramos, como Él lo haría si estuviera aquí en la tierra. Entonces, me gusta porque es como esta primera vez, tal vez, en la que en la escritura se habla de que de este grupo de personas y yo soy parte de ese grupo, ¿sabes? Nosotros somos parte de ese grupo de gente que escogen vivir como Cristo lo quiere. claro. En el versículo 16 ya habla de cómo el rey Benjamín le encarga los anales a su hijo, le encarga todos los asuntos del reino y le entrega dos cosas también que son importantes, que han sido pasados de generación en generación. Y estas son la espada de Labán y la esfera o la liaona. Y hemos escuchado hablar acerca de la espada. Otros que escribieron han hablado acerca de cómo se ocupó la espada para crear otras espadas y poder entonces pelear, pero no hemos vuelto a escuchar desde Nefi el uso o la mención de la liaona. Y probablemente esto fue lo que los guió a llegar a la tierra de Zaraemla. Y aunque las dos, la espada y la liaona, son partes importantes de su herencia, del legado de los nefitas, la espada pareciera como que es más fácil ser usada. Y, por ejemplo, Jarom nos habla de que la gente se deleitaba en el asesinato, así que era fácil ver cómo se ocupaba este símbolo, ¿no? Esta espada, como una bendición. Y era más difícil ocupar la liaona, porque esto requería fe, requería obediencia, requería confianza en el Señor. Y pensé en cómo hay muchas herramientas que el Evangelio nos da a nosotros en nuestro tiempo, pero que nosotros a veces escogemos ocupar unas con más frecuencia porque tal vez requieren menos de nosotros. Y como mencionaba hace ratito, tal vez algunas de estas herramientas hacían una necesidad o un gusto personal. Y Ujú. entonces es fácil hacerlo. ¿No? Tal vez si a mí me gusta enseñar o se me facilita enseñar, tal vez voy a enfocar todas mis fuerzas en eso y es la que voy a ocupar más. Pero a lo mejor y pagar diezmo o ayunar o yo qué sé, usar los garments o ir al templo, son otras cosas que son también herramientas esenciales del evangelio o importantes para mi crecimiento y que escojo no usarlos o escojo tal vez no ponerles tanta importancia porque para mí se me hace más fácil la cuestión de enseñar o predicar, ¿no? Entonces, queremos asegurarnos de que salimos aún de nuestra zona de confort, de nuestra área de confort, para poder identificar cuáles son esas otras herramientas que el Evangelio nos da que puedo estar ocupando, que mi familia podría beneficiarse de usar y que no las estoy usando tal vez por incomodidad. Claro. No sé si esto tiene sentido. Sí, y además, empezaste tu comentario hablando de cómo a lo mejor sería más fácil utilizar la espada, porque ellos se Ajá, deleitaban en matar, y sí. me quedé pensando en cuántas veces podríamos utilizar las mismas escrituras, las Ujú. enseñanzas como espadas, Espadas, y que nos claro. sintamos más cómodos, por supuesto, utilizando estas escrituras, estas enseñanzas como espadas para atacar a otros, Ujú. viendo, la paja en su ojo en lugar de ver mi Sí, viga, porque me es más cómodo utilizar la espada que ocupar mi fe y ocuparme de mí, de mirarme, de qué son las cosas que yo tengo que mejorar en lugar de estar mirando a los otros, ¿no? sí, Y sí, la fe sí, requiere sí, más sí. trabajo. Sí. Entramos en el capítulo 2. Les decimos de una vez, no vamos a terminar en este capítulo, en este episodio no vamos a terminar este capítulo porque es el que tiene todas las escrituras que son compartibles y todas, ¿no? Entonces vamos, Ujú. vamos a irlo decorticando a poquito,
Estas son las palabras de Benjamín y hay cositas que me llaman la atención y no creo que alguna vez las mencionemos, pero me gustaría simplemente traerlo a la mesa y platicarlas a ustedes y ver qué ustedes piensan también. Aquí ha llamado a todos, ¿no? Ha llamado a todo el pueblo que vengan a reunirse para escucharlo, ¿ok? Su discurso. Y dice que cuando llegaron al templo, que plantaron sus tiendas en los alrededores. Y hace algo, una distinción muy particular, dice cada hombre según su familia, que se componía de su esposa, sus hijos o sus hijas. Y luego dice cada familia separada la una de la otra. Me quedé pensando por qué Mormón habrá decidido incluir ese detalle en este discurso. Cada Ujú, familia separada la una de la otra. Le pareció muy importante hablar de que cada persona se reunía con su familia, hablando de la importancia de lo que tiene el núcleo familiar en el Evangelio y lo que es lo importante que es para Dios. Y esta parte de la separación, lo que me hizo pensar fue justamente todos los conflictos que se llevan cuando hay familias que es un núcleo y se junta con otra familia, con la familia, no sé, los suegros, los hermanos, y esto puede generar un conflicto cuando hay dos familias que tienen dos costumbres, cuatro costumbres, porque ya estamos hablando de muchas familias que vienen con diferentes cosas y diferentes formas de hacer y de ser, y aquí cada familia esté separada la una de la otra. El poder encontrar este espacio, te voy a decir, yo amo cuando mi familia me viene a visitar, ¿no? Mi padre, mi hermano, quien sea que me venga a visitar, amo cuando ellos vienen. ujú, Y hay una sensación de alegría cuando están, y hay una sensación también de alegría cuando, no de alegría, es tristeza con, oh, otra vez estamos solos nosotros. No sé cómo ujú, explicar, ujú. no es nada en contra de mi familia, pero es mi Sí, ¿no? círculo de mi esposo y mis hijos en el que solo estamos nosotros, es maravilloso y lo aprecio demasiado y aprecio estar con mis padres y aprecio también estar solo con mi familia. Y creo que justamente el rey Benjamín habla de esto y Mormón habla de esto para que podamos entender el valor de nuestro núcleo familiar y en ese núcleo familiar encontrar la forma de fortalecerlos los unos a los otros, porque es en ese núcleo familiar donde aprendemos, donde enseñamos, donde amamos, donde aprendemos a amar, donde aprendemos a amar a Dios y por eso creo que hace esta separación. Me gustó. Sí, qué interesante, nunca lo había pensado. Me gustó que se aseguró de incluir que estaban las esposas, que estaban los hijos, Ujú. pero no lo había visto de esa manera. Qué complicado es las relaciones interpersonales, ¿verdad? Y cómo, Totalmente. ajá, pueden agregarle capas de conflicto a nuestra vida, pero también qué padre que pueda distinguir que sí estaban juntos, pero cada quien mantenía como su propia, distancia, su autonomía, ¿no? Espacio. De Ujú. familiar, en su espacio Así es. familiar. Sí. Y en el siguiente versículo, amo, que dice que pusieron sus tiendas alrededor del templo y lo voy a leer, la puerta de su tienda dando hacia el templo para que así quedaran en sus tiendas y oyeran la palabra que el rey Benjamín les iba a hablar. Podemos mantener nuestros oídos, nuestro Ujú. corazón, nuestro espíritu abierto hacia el templo. Y aquí era algo físico. ¿Cómo podemos mantener ese corazón abierto y esos oídos abiertos a ese templo que no está aquí? A lo mejor en Utah, si tú tienes, a lo mejor puedes voltear tu, tu Cada puerta esquina. hasta el templo, pero no en todos lados es así, ¿verdad? Y aquí no lo es, pero la mayoría podemos pensar en cómo podemos tener el espíritu abierto para escuchar, para tener el oído abierto para escuchar las palabras del profeta, para escuchar las revelaciones que el espíritu tiene para darnos esas tiendas, esas puertas viendo hacia ese lugar. ¿Cómo puedo hacer que mi actitud diaria, que cada día que me levanto, mis puertas estén listas para recibir esos mensajes? Ujú. Sí, me gusta esa analogía, me gusta esa manera de verlo. ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos de que nuestro hogar esté siempre con esa meta? Un hogar eterno, una familia, ¿sabes? Que vive el evangelio. Y sé que puede ser complicado cuando las cosas no van de acuerdo a lo que tú esperas, cuando la Ujú. vida no lleva el ritmo que tú quieres, pero si mantienes esa como tu meta, o esa puerta siempre viendo hacia el templo, seguramente va a ser más fácil
seguir avanzando. ¿Sabes que en el Mm, versículo 7 habla acerca de que construyó entonces el rey Benjamín una torre para ujú, poder enseñar y que la gente los pudiera escuchar? Y aún así no todos pudieron escuchar, pero de todos modos hizo esta torre para poder pasar su mensaje. A través de los años, las torres han sido construidas, o al menos usado en las escrituras, para cosas buenas y malas. Si pensamos, por ejemplo, en el pueblo de los oramitas, ellos tenían el rameumptón, que se ujú, usaba para repetir oraciones vanas, ¿no? O la torre que también tenía el rey Noé, o la torre de Babel, que no siempre tenían propósitos buenos, pero en este caso, esta torre, la del rey Benjamín, sí se usó para un propósito bueno, que no ayudó a todos, pero de todos modos se ocupó para un propósito bueno. ¿Cómo usamos nosotros nuestros púlpitos en la iglesia? ¿Sabes cómo ocupamos estas torres o estas oportunidades que la vida nos da para poder compartir un mensaje o para podernos poner visibles? ujú. ¿Cómo es que usamos nuestra visibilidad para, en nuestras vidas? ¿Será que las ocupamos para compartir verdades del evangelio y para compartir el amor de Cristo? ¿O las usamos para lastimar o para ocasionar destrucción? Y pensaba en una amiga que tengo que tiene una niña, una hija de la edad de mi hija, tienen 15 años. Y esta niña recientemente, bueno, tiene un par de años que empezó a explorar como su género, ¿no? Y ella ha tenido fuertes sentimientos acerca de no encajar en su cuerpo. Y para su mamá fue un tema muy complicado, miembro de la iglesia de toda la vida, y de repente tener esta nueva como capa de desafíos fue muy fuerte. Sin embargo, su mamá hizo lo cristiano y escogió amar a su hija y caminar con ella en este proceso de ver a dónde te lleva la vida, ¿verdad? Y nosotros te seguimos guiando y seguimos yendo a la iglesia y todo. Y un domingo la niña, fueron la familia a la iglesia, y cuando estaba discursando uno de los miembros del Sumo Consejo, él habló acerca de los anticristos de nuestro tiempo, y con autoridad y con mucha asertividad dijo: "La comunidad LGBT son los anticristos de nuestros tiempos". Cuando dice esto, lo cual no es enseñanza a la iglesia, jamás hemos escuchado ni al profeta, ni a ningún apóstol, ni en ningún lado hablar de cosa semejante a esta. Y dijo cómo deberíamos de asegurarnos de sacarlos de nuestros lugares de adoración y demás. Esta niña, de la edad de mi hija, que para mí fue tan impactante porque de pensar en una niña tan vulnerable, tan susceptible a todas las enseñanzas de los adultos, empezó a tener un ataque de pánico. Y su mamá tuvo que salirse con ella y calmarla y demás. Y después del sacramental tuvo que venir el obispo y hablar con ella y decirle una disculpa, esto no debió de haberse dicho en el sacramental, esto no es enseñanza a la iglesia. Después viene el del sumo consejo a disculparse y decir, no sabía que te iba a ocasionar daño, pero sigue siendo una enseñanza a la iglesia, a pesar de que no era verdad. Todos tenemos las oportunidades para enseñar cosas am, desde nuestras torres y podemos escoger cuál es el mensaje que queremos llevar. En este caso, este hermano, con muy buena intención, llevó un mensaje contrario a lo que era el evangelio de Cristo, que lastimó y que hizo que esta niña no se sintiera más a gusto yendo a la iglesia. ¿Cómo es que nosotros estamos ocupándolo? Espero que el ejemplo no sea visto mal, no sea visto como de una manera negativa, sino para corroborar de que nosotros, que corroboremos que cada vez que nos subamos a que tengamos esas oportunidades de subirnos y predicar, lo hagamos basados en el evangelio de Jesucristo, que recordemos que así como el rey Benjamín lo ocupó para servir, para ayudar, para motivar, para demostrarles esta caridad pura que es el amor de Cristo, que nosotros también queramos hacer eso. Y solo para corregir, dije, el hermano dijo con mucha asertividad, tal vez lo que quise decir es, el hermano dijo con mucha seguridad, como si él estuviera convencido de que esta es la verdad, aunque no era lo correcto, él lo dijo como si fuera verdad. ¿Tiene sentido? Sí, claro. Gracias, amiga, por esa distinción. Y es una gran responsabilidad. Hablar del evangelio es un gran privilegio y es una gran responsabilidad, pero creo que si siempre vamos llenos del espíritu y llenos de amor por otros, entonces Ujú, vamos a poder hablar las palabras de Cristo, ¿verdad? sí. ¿Te parece bien si nos vamos ahora a 9? Ujú, Y justamente
fíjate bien, creo que va bien ligado con lo que tú acabas de decir. Sí. Cuando el rey Benjamín dice: "No os he mandado subir hasta aquí para tratar livianamente las palabras que os hablo". Se toma muy en serio este papel. Este papel Ujú. de voy a hablar de las cosas de Dios, ustedes me están escuchando, ustedes me tienen en gran estima y lo que yo diga lo van a tomar en serio y no lo vamos a tomar, ni yo lo voy a tomar livianamente y espero que ustedes tampoco lo tomen livianamente. Dice, si no, para que me escuchéis y abráis vuestros oídos para que podáis oír y vuestros corazones para que podáis entender y vuestras mentes para que los misterios de Dios sean desplegados a vuestra vista. Qué hermosa promesa, Sí. que si nosotros tenemos estos corazones abiertos, podemos tener esos misterios de Dios desplegados ante nuestra vista. Esto nos habla de, por ejemplo, la manera en la que vamos a las conferencias, de la manera en la que Ujú. vamos a los servicios de la iglesia y que escuchamos, ¿lo tratamos de manera liviana Al o templo. realmente Sí. sí, al templo, que cómo vamos Ujú. con esos corazones abiertos? Y estoy segura que en muchas ocasiones yo me he perdido oportunidades de que se me desplieguen misterios de Dios porque no he puesto la atención que debía poner, porque no he Sí. abierto mi corazón y estoy distraída en mis preocupaciones, en mil cosas, en lugar de dejarlas en la puerta y llegar y dedicarme a esto, abrir mi corazón y escuchar las palabras que se me tienen que decir, ¿no? Sí, sí, amiga, y sabes que la promesa que dice es que se nos van a desplegar esos misterios y nos dice como, ay, porque a mí me gustan mucho los pasos, me gusta mucho que me digan uno, 2 y 3 cómo se hacen las cosas, y yo sé que no siempre funciona así, pero esta guía me gusta, porque el primer paso es escuchar, o sea, tener la capacidad o el deseo de escuchar lo que está pasando, pero lo siguiente que nos dice es, abre tus corazones, ¿cómo se sienten esas cosas? Y después date oportunidad de pensar en ellas, o sea, no nada más vamos a la iglesia, escuchamos, se acabó, lo acepto como verdad absoluta, ¿no? Está bien, de hecho, hasta los invitaría a que lo que están escuchando ahorita que nosotras decimos, lo escuchen, vean cómo se siente bien, se siente mal, se siente conflictivo, y después se den tiempo para pensarlo, ¿verdad? Porque muchas veces es la manera en la que llegamos a entender las cosas. Ahora que acaba de pasar la conferencia, hubieron cosas que no se sintieron bien. Y al final de la conferencia lo hablé con mi esposo y le dije, ay, esto no se sintió bien, ayúdame a entender qué parte me perdí o dónde estoy poniendo bloqueos, porque quiero sentir que es verdad, pero no lo estoy sintiendo. Y a medida que dejé que mi mente empezara a explorar y leer y platicar con él, pude entender las cosas de una perspectiva diferente. Entonces creo que necesitamos esta combinación de oído, corazón y mente para poder recibir las revelaciones. Bien importante. Y hay otra cosa súper importante. En el 10, siguiente frase, no os he mandado subir hasta aquí para que me temáis. El rey Benjamín, que conoce la gran responsabilidad que es hablar sobre el Evangelio, les dice a los que le escuchan, no quiero que me teman, porque él está trayendo las palabras de las buenas nuevas, ¿verdad? De Dios. Ujú. Y creo que esto contrasta grandemente con el ejemplo que tú nos acabas de dar. Sí, El mensaje jamás será para temer. A ver, hay una cosa que es, pero tenemos que seguir los mandamientos y la palabra es dura para los pecadores. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Está, lo entiendo perfecto. Pero otra cosa muy diferente es venir a poner palabras que vienen desde de mi propia creencia y venirlas a decir como que son la verdad. Uno. Y dos, no poner ante todo y entre todos nuestros mensajes el amor de Dios. Porque vamos a leer en todo ese capítulo cómo les reprende, les dice, si no hacen esto, esto y esto puede pasar. Pero siempre regresa esta parte del amor, regresa esta parte de la esencia de Jesucristo. y No que es para Jesucristo no ocupó tácticas de miedo. no, O sea, no, nunca. ese no era el mensaje de él. Su mensaje era amor, no miedo. Y muchas veces como miembros de la iglesia ocupamos el miedo para enseñar. Y si no haces, te va a pasar. Y si no lees, y si no, ¿sabes? Como, y si no alejas a esa comunidad, a esos anticristos. O sea, como el miedo es lo que ocupamos como nuestra arma principal muchas veces. Y aquí el rey Benjamín nos está enseñando, no.
No, 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 esto no lo permitas. En el versículo 11, el rey Benjamín pone en claro algo que Nefi ya ha hecho también, anteriormente, soy humano. Aunque tengo este privilegio de ser su rey, todavía soy humano. Y me gustó mucho algo que es que menciona que su cuerpo y su mente se puede enfermar. Hace 2000 años ya había alguien que decía, la mente se puede enfermar. ¿Por qué seguimos todavía no aceptando eso? Cómo me molesta a mí que cuando alguien tiene ansiedad, tiene estrés postraumático, tiene depresión, se sienten avergonzados porque sienten que, ay, es algo como que es mi culpa o es falta de fe. Hasta el rey Benjamín habla de lo que la mente se puede enfermar. Eso nada más es una onda mía. Es tu parte de Pero terapeuta. sí, ¿verdad? Ahí mi trauma. Pero él habla también de lo que él está haciendo y me gusta mucho porque él heredó la oportunidad de liderazgo. Él tiene este privilegio, pero no lo usó este privilegio para infringir control o abuso, sino para servir. Y me dejó esto pensando en cuáles son mis privilegios. ¿Cuáles son sus privilegios, amigos? Y a lo mejor es algo que queremos tomarnos el tiempo de explorar. ¿Sabes? Soy hombre en este mundo o en esta iglesia en la que todavía los hombres tienen más oportunidades de liderazgo. Soy miembro de la iglesia por varias generaciones. Naciste en una familia con un estatus socioeconómico estable. Tienes estatus legal en el país en el que vives. Tuviste la oportunidad de estudiar, manejas, tocas un instrumento. ¿Qué privilegios tienes y cómo escoges usarlos? Porque los privilegios pueden ser usados como medios para servir, para romper esquemas, ciclos. O sea, y vemos en el versículo 13 cómo el rey Benjamín ocupó este privilegio que él tenía para escoger romper el ciclo de la esclavitud o para no tener gente cautiva, para no abusar físicamente de las personas. Entonces nosotros tenemos grandes oportunidades y queremos explorar nuestros privilegios para saber cómo es que las vamos a ocupar. Y justamente en el 12 habla de esta parte de cómo utilizar este poder y este privilegio. Y me gusta Ujú. muchísimo que dice, y así se me ha permitido emplear mis días en vuestro servicio, aún hasta el día de hoy. Sí, Y no he procurado de vosotros oro, ni plata, ni ninguna otra clase de riquezas. Él en una situación de poder no procuró nada, sacar nada de a quien le servía, porque él nos dice a quien gobernaba, sino a quienes yo servía. sí. Y hay una frase que escuché hace algunos días y me pareció muy adecuada para este momento, que dice que el carácter es como tratas a aquellos que no pueden hacer nada por ti. Mm, Creo que el rey Benjamín estaba lleno de carácter, sí. porque él trataba a aquellos que no, quizás no podían hacer nada por él, porque él es el que los servía, Ujú, y los trataba de manera con respeto, los trataba con amor, los trataba como un padre a sus hijos, les servía, les daba, sí. sin esperar nada a cambio. Simplemente, y él lo dice, me pusieron aquí, ¿sabes? Fue elegido para estar aquí, pero no me glorío en esto. Me gusta mucho justamente esa parte que la dice también en el 15. No he hecho estas cosas para vanagloriarme. En el 14 dice, yo mismo he trabajado con mis propias manos a fin de serviros. Y me quedé pensando en cuántas veces quizás nosotros podemos sentirnos moralmente superiores, por la razón que sea. Sí, Y yo quiero sí, enseñar de esta manera, como lo hace el rey Benjamín. Y quiero enseñar de una manera que no sea para vanagloriarme, sino que sea para el bienestar de aquellos que reciben lo que enseño. ujú, Y en cualquier esfera, como sí, madre, como amiga, como comunicadora, como lo que sea. sí. Sí, amiga, ojalá y nosotros podamos sentirnos con esa confianza como el rey Benjamín de poder responder ante Dios con una conciencia limpia, con esta seguridad de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con con la mejor intención, no porque somos perfectos, no nos estamos vanagloriando, no estamos ocupando nuestros recursos o nuestros privilegios de la mejor manera o de manera perfecta, pero nos estamos esforzando y Dios conoce nuestras intenciones, conoce nuestros corazones. ¿Qué les parece que lo dejamos hasta ahí? Y nos vemos en el próximo episodio. Si les gustó, denle un me gusta, por favor, compártanlo y así vámonos acercando a Cristo un paso a la vez. No te pierdas ni un solo episodio. Suscríbete y encuéntranos en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook.